elegir alcaldías municipales. Estaremos conversando el día de hoy con el candidato por la Mesa de la Unidad para el Municipio Libertador, el señor Ismael García. Bienvenido. Así es, muchas gracias ambas. Y además, bueno, muy agradable esta entrevista, pues, mañanera. Sí, señor. Bueno, queremos que nos comente sobre todas esas propuestas. Estuvimos recientemente ustedes anunciando que recibieron 124.248 propuestas hechas por el pueblo por diferentes vías para mejorar todo lo que es el municipio Libertador. Coméntenos cuáles fueron las más resaltantes. Mira, nosotros, primero gracias. Nosotros hicimos dentro de tantas actividades que se han desarrollado en la campaña electoral, una ha sido... Bueno, hemos hecho recorridos, caravanas, asambleas, desayunos, foros, diálogo con los vecinos, casa por casa. Hemos recorrido Caracas en todos los sectores donde jamás eso había ocurrido y la gente ha habido mucha receptividad. Eso se refleja en las encuestas que se han hecho. Y bueno, una de las cosas es que nosotros vamos a trabajar en Caracas Libertador con el esquema del presupuesto participativo. Yo creo en la Constitución, creo en el modelo que está en la Constitución, que tiene que ver con el Estado social, de derecho, de justicia y participativo, ¿no? Bueno, nosotros hicimos dentro de la campaña, o en esta etapa en la que ya vamos, hemos hecho más de 500 asambleas. En esas más de 500 asambleas recogimos ese número de 124.248 propuestas. ¿Qué nos hace la gente? Nosotros hacíamos la asamblea o por la vía de correo electrónico o por distintas vías, nos llegaban al comando de campaña en unos buzones, que es lo que a la gente de Caracas más le afecta. El primer problema, más del 60% allí nos dijo que la inseguridad es un problema grave, ¿no?, que ocurre en Caracas, pero que es mucho más grave en Caracas Libertador. Caracas Libertador es la ciudad más peligrosa del mundo como capital y la tercera ciudad más peligrosa del mundo. Una está en El Salvador y otra en México, pero no son capitales de ¿Cuáles son país. las fuentes de esta información? Las que están, digamos, las que se recogen en los métodos que el propio gobierno maneja, en los estándares, en los observatorios de violencia en el mundo y en Venezuela. ¿Por qué ocurre esto? ¿Cuáles son los principales problemas de inseguridad de la ciudad? Bueno, fíjate, ya te voy a decir, en Caracas Libertador, este año van más de 5.000 personas muertas producto del crimen y la violencia en el área metropolitana. De eso, el 80% son en Libertador. Y de ese 80% es en Libertador, ocurre más en los sectores más pobres, más débiles, ¿no? Hay sitios donde en Caracas hay horas de entrada y de salida, porque si no es como un estado de sitio, ¿no? Y de ese porcentaje de Libertador, el 60% son muchachos entre 22 y 28 años, ajustes de cuentas, bandas, te matan por quitarte un celular. Eso es un problema grave que tenemos. ¿Cuál es la solución? Detectada el mar. Bueno, primera cosa, hay parroquias como Caricuao, una parroquia ecológica que, bueno, tiene 125 canchas deportivas, están totalmente destruidas, deterioradas, el movimiento cultural abandonado, muchachitas de 12, 13, 14, 16 años, el 10% de nuestras muchachas en los barrios niñas están pariendo, están dando a luz, esos niños quedan en la calle. Bueno, allá había un programa que se inició en los tiempos de Claudio Fermín, que fue un programa de guarderías infantiles. Nosotros vamos a retomar. Claudio lo llevó hasta 600, luego vino el gobierno de Antonio Ledesma y lo mantuvo y lo repotenció cuando fue alcalde, luego pasó Aristóbulo, lo mantuvo, para que tú veas que no es un problema que te estoy hablando de criticar a alguien porque piense distinto a mí. Incluso Freddy Bernal lo mantuvo. Este alcalde, el alcalde actual, el candidato de Maduro, lo llaman el barbarazo porque acabó con todo. Eso incluso lo acabaron, ¿no? ¿Y cuáles han sido sus políticas en la materia de la inseguridad? El descuido, y entonces te estoy hablando de todas las cosas que rodean el entorno de la seguridad para luego entrar en el aspecto represivo. Primero tenemos que entrar al preventivo. ¿Cuáles son las cosas que no se hacen en los sectores populares de Caracas? Y bueno, nosotros pensamos que además de un plan de emprendimiento social que vamos a abrir a las mujeres de los sectores populares financiado a través del Banco Municipal de la Alcaldía de Libertador, o sea, el programa de salud primaria, el programa Barrio Adentro está totalmente deteriorado y abandonado en Caracas. El alcalde, yo creo que más nunca se ha metido en un cerro. Hace tiempo que no pasa por donde yo he pasado, por Las Mallas, por Altavista, por cualquier sector de Caracas, ¿no? Por Antímano, Macarao, Caricuao, Carapita. Entonces, nosotros, además, en Caracas hay una policía municipal, bueno, que es una de las pocas que no se ha metido
en el marco de la reinstitucionalización de lo que es la Policía Nacional. Un policía en Caracas gana 3.000 bolívares mensuales. Son 1.800 agentes policiales. Ahora le acaban de colocar una póliza después de tantos reclamos de 50.000 bolívares. Un policía que gana 3.000 bolívares mensuales, que tiene una placa, un revólver, sale a la calle a atracar. ¿Cuál sería su propuesta? La propuesta, para mira, ellos? mejorar esa policía. Tiene 1.800 agentes, 800 están cuidando personalidades, entre comillas, ¿no? Lo que llaman los enchufados. Y el resto de la policía está haciendo su propio trabajo para sobrevivir. Nosotros tenemos que, de acuerdo con los estándares de habitantes de Caracas, necesitaríamos unos 10.000 policías. Hay 1.800 de la policía municipal que no están cumpliendo ninguna función o muy poca. Hay 6.000... hay 4.000 de la Policía Nacional, necesitaríamos unos 4.400 policías en Caracas que hay que prepararlos, formarlos, pagarles un sueldo. Un policía en este momento debería estar ganando un policía raso, digamos, empezando unos 8.500 bolívares mensuales con una póliza HCM. Es decir, dotar de herramientas económicas y sociales y prepararlo y formarlo además para tener en la calle una policía escolar, por ejemplo, como parte de nuestra propuesta municipal. Cada escuela de Caracas debe tener en la puerta de la escuela un policía con un radio que nos informe en la parroquia, porque vamos a instalar 22 gobiernos parroquiales. La alcaldía de Caracas no puede ser, siendo una ciudad tan grande, solo concentrarse en la Plaza Bolívar y desde allí resolver los problemas. Hay que instalar los gobiernos parroquiales y atender el problema de la inseguridad. Para nosotros es una prioridad. A veces hay gente que me dice, bueno, pero Ismael, a veces que tú no te ríes. Yo le digo, pero es que a mí no me da risa la delincuencia, no me da risa la pobreza. Ver como cuando uno entre esos barrios y las condiciones en que vive nuestra gente en Caracas. Fíjate, otro problema grave que tenemos en Caracas es la basura. Eso íbamos a comentar. Grave, pero muy grave, la basura. Entonces, estos temas hay que mancomunarlos en un esfuerzo compartido con la alcaldía metropolitana. Yo creo en la mancomunidad. Experiencias muy buenas que tiene Carlos Oscariz en el municipio de Sucre, pero también en Chacao o en Baruta, en tanto en seguridad como en materia de basura, tenemos que integrarlas. Y en Caracas hace falta construir 2 plantas de transferencia, no un botadero de cielo abierto como el que está en Las Mallas. Por cierto, yo recorrí el sector de Las Mallas, todo el cerro completo hasta llegar abajo. Y la situación allí, los olores, lo que significa para la gente que vive allí es muy grave. Entonces, además de eso, hay que incorporar nuevas unidades, hay que... los equipos, yo no sé, porque la Asamblea Nacional, y a mí me consta eso porque soy diputado, y hemos aprobado en la Comisión de Finanzas y en el Pleno de la Asamblea muchísimo dinero para Caracas. Bueno, tú te vas allá a Las Mallas y te encuentras con un cementerio de camiones. Allí están, para que la gente que está viendo este programa pueda verlo, cementerio de camiones, de equipos, en los barrios la basura desbordada totalmente en la calle. Ese es un asunto que lo vamos a resolver, claro que sí, y lo vamos a enfrentar en los primeros 100 días de gobierno. Otra cosa, tenemos reportes recientes de Data Análisis, de IVAT, en el que indican que en encuestas realizadas a personas, por supuesto dentro del municipio Libertador, le lleva una ventaja el alcalde Jorge Rodríguez de un 42.2%, y para Ismael García hay un 22%. También un porcentaje. ¿Cómo ven ustedes esos números? ¿Manejan esa misma información? Bueno, eso fue para el 24 de septiembre. Esa es la información que seguramente yo te quiero decir que en apenas 3 meses nosotros incluso empezamos por debajo de eso. Eran 18 puntos con lo que arrancamos. No, en este momento hay una empate técnico entre nosotros, pero hay una ventaja en la ¿Dónde obtuvieron ustedes esos números? Bueno, mira, hay una encuesta de Consultores 21 también, de Datincor, que es muy seria, encuestas que no trabajan ni para el gobierno ni para la oposición. Yo no estoy diciendo que las otras lo hagan, respeto esos análisis, esos resultados, y son encuestas también muy serias, pero me estás hablando de septiembre, yo estoy hablando de ahora, de octubre, de noviembre, de los días en los que estamos. Los resultados son otros. Por ejemplo, en la encuesta recientemente que se hizo para todo el área metropolitana y particularmente el Libertador, donde tuvo su principal asiento, bueno, allí aparece la unidad ganándole claramente las elecciones al PSUV. Y es que tiene que ser así, porque es que Jorge Rodríguez, lo que pasa es que
allá hay dos candidatos del PSUV. Está uno que se llama Evelio Arrieta, que dice que es él dice que es el candidato de Chávez, y el otro que es el candidato de Maduro, que es Jorge Rodríguez, ¿no? ¿Y el caso de Antonio Carri? Bueno, porque eso es lo que los medios te preguntan, siempre me lo ibas a preguntar. Yo sobre ese tema no opino. Nosotros tenemos un candidato que es el de la Mesa de la Unidad, que no fue escogido a dedo, como fue escogido el señor Rodríguez, que lo escogió Maduro. Nosotros fuimos a un proceso de primaria, escogimos candidatos en todo el país, donde salió electo Enrique Capriles, en ese entonces candidato, y todos los candidatos de Venezuela. Y bueno, fuera de la mesa, no solamente aquí, sino en muchos sitios de Venezuela. Pero ustedes hicieron una impugnación al CNE de la candidatura de Antonio Carri. No, nosotros no hemos hecho ninguna impugnación, eso no es correcto, eso no es verdad, eso es la primera vez que lo escucho. Además, yo de eso ni me ocupo, porque además te voy a decir lo siguiente. Jorge Rodríguez en Caracas lo que montó fue un gran circo. Él es el dueño de esa carpa. Yo no voy a discutir con los payasos y los maromeros, sino con el dueño del circo. Aquí hay dos visiones, aquí hay dos proyectos, ellos mismos lo dicen. Uno que representa el cambio, el progreso, salir de la situación grave en la que estamos, donde no se atienden problemas como la inseguridad, la basura, el problema social, la movilidad y el transporte en Caracas, que es un problema grave, estresante. Y lo otro es la continuidad que representa el señor candidato de Maduro, que ni siquiera los propios chavistas lo aceptan, porque fíjate que en 14, 15 años, por primera vez, ellos tienen un candidato que siendo y proveniendo de las filas de su propio partido, decide lanzarse. Y no es un extraño, es una persona que estuvo allí durante muchos años como concejal. Entonces, eso lo ocultan, eso no sale en ningún lado, pero eso existe. Ahora, lo que existe también es una realidad en Caracas, que hay una gran voluntad de cambio, que la gente quiere, por ejemplo, que se le mejoren sus condiciones de transporte en la parte más alta, hasta el llano abajo. Es decir, la gente que está en los cerros, esas rutas troncales, están totalmente abandonadas. Allí lo que hay es una fiesta de huecos y una fiesta de asfalto. Y además a ellos tenemos que apoyarlos para mejorarles sus condiciones y también para mejorar el parque automotor de esos sectores, que está totalmente Candidato, se nos termina el tiempo. Un minuto final ya para un mensaje a toda la población del municipio Libertador. Mira, el mensaje nuestro es que la gente tiene que ir a votar. Que hay quienes piensan que van a castigar al gobierno diciendo, no, yo no voy a votar. No, eso lo estimula el gobierno, y algunos sectores también de aquí dicen, bueno, no voy a votar porque me roban el voto. El voto que nos roban es el que yo no voy a votar, porque entonces pueden poner o un muerto o pueden poner a alguien que vote por él. Si yo voy a votar y ocupo mi espacio, pero además a defender el voto, y para eso estamos trabajando en Caracas con una poderosa maquinaria electoral, que no es una maquinaria de partido, sino de la sociedad. El tema de los comandos familiares para nosotros ha sido determinante en esta campaña, en la que ocurrió y en la que estamos desarrollando. Es la familia caraqueña a la que yo le pido que agarre un lápiz, anote 10 personas, prepárese y el día de las elecciones vaya a buscarlo para votar, porque ganar la alcaldía de Caracas y la mayoría de las alcaldías en Venezuela es decirle al país, en primer lugar, que efectivamente nosotros obtuvimos un triunfo el 14 de abril, y en segundo lugar, darle una solución inmediata a los problemas de Caracas que se pueden resolver. Hemos tenido, o este alcalde ha tenido demasiado dinero y no ha resuelto ni siquiera los problemas esenciales de la gente. Así es que nosotros somos un equipo que estamos preparados, que sabemos cómo hacer las cosas, que tenemos la voluntad de hacerlo, y solamente les decimos, aquí están nuestras manos tendidas para abrazarnos y para sacar a Caracas de la crisis, de la corrupción en la que se encuentra también. Ojalá en otra oportunidad podamos hablar de eso, porque eso es parte de lo que tenemos que resolver. Este es un gobierno que se ha apropiado de los recursos de los contribuyentes a través del SUMAC, y esos recursos van a ser ahora puestos al servicio de los problemas de la gente de Caracas para su solución. Muchísimas gracias, candidato Ismael García. Gracias por acompañarnos y traernos todas estas propuestas y ese llamado a votar, que es lo más importante para los comicios del 8 de diciembre. Hacemos una nueva pausa en Entre Noticias, y en la próxima parte